Bueno, está en línea un prestigioso abogado constitucionalista, se llama Eduardo Barcesat, con quien vamos a hablar. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Carlos Lescano, Buen Eduardo día. Ledesma y Belén Costa. Esto es la radio del Buen Diario día. Litoral en la capital de Corrientes. Mire, el tema es, o venimos tratando aquí en estas mañanas en la radio, que estamos ante una situación, me parece, inédita de estos debates en torno a cuestiones jurídicas y sobre todo cuestiones constitucionales, que es su especialidad, ¿no? El tema es el tema en discusión, hay muchos, ¿no? Pero vamos a poner el foco en uno, que es Viernes a la noche. el DNU, que tiene un tratamiento en el Congreso ahora. Primero, si es posible, si la Constitución permite que haya DNU, y cuándo sí y cuándo no. Bueno, el tema es claro. A ver. La Constitución, en la cláusula que regula los decretos de necesidad y urgencia, es en las facultades del presidente, el artículo 99 de nuestra Carta Magna, su inciso tercero, segundo párrafo, comienza diciendo: el Poder Ejecutivo Nacional, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Punto. Este es el principio general y encabeza el tratamiento de estos decretos. Excepciona este principio general cuando hay circunstancias excepcionales que impiden seguir el trámite normal de las leyes. En ese caso, el DNU se emite y se somete a la revisión del Congreso, pero hay 4 materias que le están taxativamente vedadas, que son la materia penal, que es penal y procesal penal, la materia tributaria, que es impuestos y procedimiento tributario, el régimen electoral y régimen de los partidos políticos. Taxativamente prohibido eso. Bueno, el brulote que conocemos como DNU 70/2023, primero, no acredita ninguna situación excepcional que impida seguir el trámite normal de las leyes. Esto porque el propio presidente, en su discurso el 10 de diciembre, tras asumir el cargo, manifestó que iba a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, previsiblemente hasta la fecha de inicio de las sesiones ordinarias, que arrancan el 1 de marzo. Bueno, en lugar de eso, 5 días después, se aparece con este brulote normativo en una cadena nacional junto con su gabinete de ministros y esa suerte de monje negro que es Federico Sturzenegger ahí de pie a su lado. Bien, hizo una presentación muy escueta respecto de los contenidos de este DNU y dejó la cosa. Después la retoma cuando manda la ley ómnibus, porque en uno de sus artículos ratifícase el DNU 70/2023. Bueno, resulta que esta ley ómnibus, por la propia decisión o impericia de su bloque de legisladores y la ignorancia supina institucional que tiene el presidente, manda a retirarlo, y con eso perdió todo tratamiento legislativo, de manera que este DNU 70/2023 está, usemos un término náutico, escorado, ¿no? Le han pegado en la línea de flotación y ya están empezando a decir: pónganse los chalecos salvavidas. Bien. Muy bien. Ahora, en esta situación irregular se le suma la actitud renuente de ambos presidentes de cámaras del Congreso de la Nación, primero para constituir la comisión bicameral que tiene que hacer el dictamen previo en el seguimiento de estos DNU. Después hacen trampa en la integración, violentando el principio de la ley de Hont, es decir, la representación proporcional para su integración, a modo de asegurarse una cierta mayoría entre los dos bloques, el de La Libertad Avanza y, si se lo puede seguir llamando así, el de Juntos por el Cambio. Bien, esto originó debates, hablan de nulidad y tienen toda la razón del mundo, pero mientras tanto
Me hace acordar aquella afirmación tan profunda de Leopoldo Marechal, de que de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Entonces, en este momento ya estamos llegando al 1 de marzo, nada impide que el legislador sea diputado o senador, o que se presente por ambas cámaras, porque no está prohibido tampoco, manden un proyecto de ley que diga escuetamente lo siguiente. Artículo 1, declárase la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, publicado en el Boletín Oficial número de fecha tal, punto aparte. Artículo 2, comuníquese. Nada más. Doctor. Y en los sí, perdóneme, déjeme terminar. Sí. Y en los fundamentos, no más que citar lo que establece la Constitución sobre órgano competente y procedimiento en esta materia. ¿Por qué? Porque si empezamos así, si está bueno, si está malo, si lo dividimos, eso ya nos embarramos. Esta normativa no pasa el primer escalón del control de constitucionalidad, que es la determinación por el órgano competente de si esto ha nacido de un órgano precisamente incompetente o usurpante, y si el procedimiento es el que establece la Constitución o no. Bueno, cuando no se supera esta barrera del control de legalidad, es absurdo o a mayor abundamiento ingresar a ver si hay algo o no razonable en este decreto, que yo afirmo categóricamente no lo hay. Pero ingresamos en un debate que embarra. De manera que yo les sugiero, ahora que en pocos días más ya van a estar en funcionamiento los legisladores, dejarse de darle vueltas con el reglamento de la Comisión Bicameral Permanente de seguimiento de estos decretos, porque ya todos los plazos de la Constitución están vencidos, y presenten un proyecto de ley que tiene toda la autoridad y autonomía para hacerlo, no necesitan directiva de nadie ni cosas por el estilo, en los términos que acabo de expresar, que sería la solución más límpida. Y cuando digo nulidad, le quiero aclarar a la audiencia que no se trata de derogar el decreto. Si se deroga, sigue produciendo efectos en todo ese tiempo que estuvo vigente, con lo cual las tarifas estarían legitimadas, etcétera, y en definitiva pasaría sin pena ni gloria la derogación. Lo que la Constitución habla, y lo dice con profundo fundamento jurídico, es la nulidad absoluta e insanable. Y eso significa retrotraer la cuestión, para decirlo claramente, al 10 de diciembre del 2023. No están los brutales aumentos tarifarios de los servicios públicos, etcétera, los medicamentos, los alimentos, todo tiene que volver al momento previo, a la producción del acto nulo, de nulidad absoluta e insanable. Esto es derecho. Lo otro es paparruchada. De modo que, por favor, hablemos en el lenguaje de la Constitución y resolvamos en el lenguaje de la Constitución, que no la tenemos a ese texto solamente para ilustrar nuestra vitrina institucional, sino para ser aplicada en todos aquellos casos que conforme su contenido debe ser aplicada. Doctor, ¿esto tiene algún antecedente? Porque da la sensación que el gobierno está jugando al hecho consumado, por eso lo de la comisión bicameral, por eso de que no convocan a sesión, los plazos están perimidos, etcétera. Y lo otro que quería preguntarle es por el antecedente, en función de que si uno sigue su consejo y a partir del 1 de marzo que el Congreso puede sesionar libremente, presentando un proyecto de ley que directamente anule, no es un procedimiento alternativo al del DNU, y no sería esa una claraboya para que pueda ser atacado incluso también la legalidad de la norma de los legisladores. Es una consulta desde el más profundo desconocimiento. Bueno, desde ya lo que dice la Constitución nunca puede ser inconstitucional, sería mi primera respuesta. Segundo, tenemos un antecedente muy claro, si bien en otras circunstancias, ustedes recordarán las malditas leyes de punto final y obediencia debida arrancadas a punta de pistola. Bueno, cuando llega el gobierno de la Alianza, se mandan un debate con unos discursos que salían llamaradas
para derogar, no para anular las leyes. ¿Cuál fue el efecto? Que los genocidas, los responsables de crímenes de lesa humanidad, abrieron el freezer de su casa, sacaron la botella de champán y dijeron, listo, la derogación en el derecho se deroga lo que es válido, pero que perdió sentido, vigencia, agotó su objeto procesal, etcétera. Eso es derogar. Entonces, las causas siguieron cerradas, las causas penales, hasta que llegó el gobierno de Néstor Kirchner y con un texto tan escueto como el que yo les estoy recomendando, dijo, son nulos, de nulidad absoluta, la ley 23.492 de punto final y 23.521 de obediencia debida. Y al día siguiente la Cámara Federal de la capital reabrió todas las causas sobre investigación de crímenes de lesa humanidad. Bueno, ¿qué hicieron los defensores de los genocidas? Plantearon que el Congreso no tiene facultad de anular, que solamente el Poder Judicial. Son bastante brutos, por cierto, pero bueno, dijeron eso. Y esto transcurrió primera instancia, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación Federal, llegó a la Corte y en los 4 estamentos del espigón jurisdiccional dijeron la ley dictada por el presidente, bajo el gobierno del presidente Néstor Kirchner, es válida por el principio general del derecho de que quien tiene la competencia para dictar una norma es el primero que tiene la competencia para anularla cuando se ha producido por fuera de los principios de legalidad que deben presidir todo acto del poder político administrador. Bueno, se acabó el debate. Doctor, esto que nos está contando a nosotros, ¿usted lo habló con algún legislador, con algún bloque? ¿Alguien está escuchando esto? Mire, lo he hablado, lo he escrito, lo he dicho en programas televisivos, en reportajes periodísticos como este. Si yo dijera que me han llamado, sí, me han llamado, pero muy poco en comparación con la envergadura institucional del tema. Y digo esto porque he ido muchísimas veces, sea al Senado o a la Cámara de Diputados, a dar una opinión, a sugerencias correctivas sobre proyectos de leyes de mucha importancia, por cierto, pero ninguna tan importante como esta, que trastoca la vida económica e institucional argentina. Y ahora, sinceramente, una pobreza, y además que me miran un poco azorrados cuando les cuento esto. Yo no sé si tengo que ir con la Constitución escrita en la remera para que se den cuenta de que no estoy agrandando o falseando nada del texto constitucional. Yo sé lo que dice la Constitución. Soy profesor titular consulto de Derecho, Teoría General y Filosofía del Derecho. He tenido cátedra de Derecho Constitucional. Así que no me vengan con que... Por otra parte, todos los constitucionalistas han dicho lo mismo. Así que no hace falta inventar la pólvora ya está ahí. Simplemente hay que emplearla. Doctor, bueno, el tema de agenda de estos días tiene que ver con la eliminación del potenciar trabajo, ¿no? Justamente recién teníamos una entrevista con un productor en Corrientes que fue amedrentado por manifestarse por el pedido de unas rutas provinciales. ¿Qué pasa con el protocolo de Patricia Bullrich? Más allá de que se aplique o no, digo, ¿esto atenta contra los derechos humanos? Usted recién mencionaba algunas cuestiones, ¿cómo lo ve usted? Bueno, categóricamente es inconstitucional y lesivo de los tratados internacionales de derechos humanos el protocolo Bullrich. ¿Por qué? Porque si el presidente no puede emitir disposiciones legislativas y menos en la materia penal o procesal penal, ¿de dónde un ministro que es un empleado del Poder Ejecutivo por resolución va a poder establecer una normativa que es lesiva del derecho penal de fondo y del derecho procesal penal, porque le da autorizaciones a las fuerzas de seguridad que solamente pueden actuar bajo orden judicial? De modo que es categóricamente nulo, de nulidad absoluta e insanable, y se le caería a la estantería junto con todas las otras previsiones de este malhadado decreto. Así que ni siquiera haría falta un pronunciamiento especial. Se cae el DNU, se cae también el protocolo Bullrich, el primero y su ampliación, y bueno, esto, repito, es invulnerable
la anulación desde el punto de vista del texto constitucional y complementariamente de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Bueno, estamos conversando con el doctor Eduardo Barcesat y le preguntaría, este año se cumplen 30 años de la reforma a la Constitución, usted formó parte de eso, usted fue constituyente, y me gustaría una reflexión suya a estos 30 años, cuáles son las materias pendientes o cuáles son las cosas que podemos ver, cuál es su opinión sobre estos 30 años, qué reflexión nos trae. Bueno, lo único, yo diría, limitado que tuvo la Convención Constituyente del 94 es que no se pudo actualizar el programa político-económico de la Constitución de 1853/60 porque se prohibió taxativamente ingresar al tratamiento de su articulado. Con eso quedaron algunas cláusulas medio chambonas, como es la cláusula que establece la estructura jerárquica del orden jurídico positivo, que ahora hay que leerla con la cláusula de incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, que le dan igual jerarquía que al texto constitucional. Pero bueno, sacando estas cosas lamentables de que yo no sé por qué es tabú que tengamos que seguir rigiéndonos por el proyecto agroexportador, rentístico y fiduciario de 1853/60, las incorporaciones que se hicieron con los temas habilitados, entre ellos muy especialmente el reconocimiento a los pueblos originarios, la constitucionalización de los más importantes tratados internacionales de derechos humanos y la habilitación para que cuando un tratado de esta naturaleza es ratificado con 2/3 de los votos de los miembros que integran ambas cámaras, automáticamente adquiere rango constitucional. Bueno, esto y la cláusula o el dispositivo transitorio número 1, que es la reivindicación de nuestra soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, del Atlántico Sur y el mar, espacios marítimos correspondientes. Estas son, yo diría, las normas de mayor calidad. También, por supuesto, una normativa sobre amparo, habeas data y habeas corpus, que apoyado en lo que existía lo supera claramente, y que considero que nuestra Constitución en el tema de derechos humanos está en la primera línea en el concierto de naciones, y así lo han reconocido expertos de Naciones Unidas de mayor prestigio y reconocimiento en el mundo jurídico, ¿no? Doctor, y ahí hay un punto, digamos, que se discute cada tanto y que ahora tiene una vigencia tremenda, tiene que ver con una disposición incumplida desde entonces, que es la nueva ley de coparticipación federal, digamos, ¿no? Y que eso determina una cantidad de discusiones que se dan y que nosotros también discutimos mucho desde las provincias por una cantidad de asimetrías que vivimos. Bueno, es cierto que no se ha cumplido con esto y es un poco inexplicable. Tal vez fue demasiado riguroso el mecanismo. Claro, por los métodos de aprobación que tienen esa ley en particular. Correcto, efectivamente. Esto evidentemente debería llevar a una construcción de consenso. No sé si se va a lograr en algún momento, espero que sí. Y ahí también tendrán que plantearse cuál es la vía correcta, si es la nación, que como tal no produce nada, la que recauda y distribuye, o si es o son las provincias que componen el territorio nacional, que son los que tienen las actividades productivas, quienes recaudan y distribuyen en la proporción que la futura ley determine. Lo que es cierto, lo que es innegable, es que hay un atraso en el Congreso de la Nación, porque hemos tomado la viciosa práctica de que si no es que el Poder Ejecutivo manda un proyecto, es casi imposible pensar que un proyecto nacido de legisladores, sean senadores o diputados, se convierta en ley de la nación, ¿no? Claro. Y esto no tiene ningún gollete ni correspondencia con el texto constitucional. Creo que el Congreso ha venido en sucesivas gestiones, permitiendo que sus facultades sean vaciadas
y trasvasadas a favor del Poder Ejecutivo, con lo cual, en lugar de limitarse el poder presidencialista o el sesgo presidencialista de nuestra Constitución, que era uno de los propósitos de la reforma en el 94, lo ha agigantado. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros, ha sido muy amable y muy claro. Muchas gracias. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, constitucionalista argentino, pero además participó de los debates, fue constituyente del 94 y bueno, tiene